Buenas tardes, estamos aquí un día más con mi compañera Melissa Loaiza y yo, Elisa Lobeto, y hoy os traemos un tema muy interesante que es el entrenamiento de restricción con flujo sanguíneo y cómo se puede usar este tipo de entrenamiento para el tratamiento en la sarcopenia. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la sarcopenia? Pues es un síndrome geriátrico que se caracteriza por la pérdida de masa muscular, la pérdida de fuerza y van acompañadas de una reducción del rendimiento físico. Hay muchos factores de riesgo relacionados con la sarcopenia. Entre ellos, la edad avanzada se considera uno de los más importantes, junto con el estilo de vida, el mal estado nutricional y enfermedades metabólicas como la diabetes o la obesidad. El ejercicio tradicional, tanto de fuerza como de resistencia, puede mejorar la condición física en la sarcopenia. Sin embargo, la literatura reciente reconoce la importancia del entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo. Entonces, ¿en qué consiste la restricción de flujo sanguíneo o BFR? Pues el BFR se realiza colocando un manguito neumático en el extremo proximal de la extremidad del cuerpo durante el ejercicio, y este manguito lo que hace es bloquear el retorno de la sangre venosa y ocluir parcialmente el flujo sanguíneo arterial, lo que induce un aumento del estrés metabólico. La restricción del flujo sanguíneo se puede combinar tanto con el ejercicio de resistencia como con el ejercicio de fuerza. En cuanto al entrenamiento de fuerza con restricción de flujo sanguíneo, se suelen utilizar cargas bajas de entre el 20 y el 50% de la 1R media, de la repetición máxima, ya que comparándolo con el entrenamiento tradicional de fuerza a altas cargas, pues se han observado resultados similares en cuanto al aumento de la fuerza y la masa muscular. Una diferencia importante que hay que resaltar es que mientras que el entrenamiento tradicional con altas cargas produce mejoras de la fuerza a través de la adaptación del sistema nervioso, el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo aumenta la fuerza principalmente a través de un mecanismo de hipertrofia muscular. Y en cuanto al entrenamiento de resistencia, pues por sí solo mejora la condición aeróbica y la función arterial, pero es insuficiente para contrarrestar la pérdida de fuerza muscular que acompaña al avance de la edad. Sin embargo, la restricción de flujo sanguíneo combinada con el entrenamiento de resistencia a baja intensidad, que puede ser caminar o andar en bicicleta entre un 20 y un 40% del consumo máximo de oxígeno, pues parece inducir respuestas beneficiosas en el músculo, por lo que podría usarse de manera complementaria en el tratamiento de la sarcopenia. Vale, entonces, ¿por qué funciona este tipo de entrenamiento? Pues los principales mecanismos van a estar relacionados con respuestas en los vasos sanguíneos, respuestas hormonales, factores relativos a la hipoxia tisular que se genera con este tipo de entrenamiento, factores relativos a las fibras musculares y a las células satélite. Bueno, como ya sabemos, el músculo es un tejido altamente vascularizado. Al aumentar el estrés vascular, el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo desencadena respuestas hemodinámicas y, por tanto, altera el entorno circulatorio del músculo esquelético. Parece ser que la reperfusión isquémica induce la reperfusión isquémica, que es decir, cuando se restablece el flujo después de entrenar con la restricción del flujo sanguíneo, pues induce una hiperemia reactiva que incrementa el reclutamiento de la microvasculatura del músculo y mejora la vasodilatación dependiente del endotelio. Esto aumenta el flujo nutritivo al músculo, facilitando la utilización de aminoácidos y estimulando la síntesis de proteínas. Y
Y en cuanto a los efectos hormonales, debido a la presión que el manguito ejerce en el flujo sanguíneo, los metabolitos musculares se acumulan en el tejido, induciendo una secreción de moléculas que pueden ser la hormona de crecimiento, GH, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la GHRH, y estas dos hormonas, a su vez, inducen el aumento del factor de crecimiento insulínico IGF-1. ¿Y esto último por qué es importante? Pues el eje de la hormona de crecimiento IGF-1, o sea, eje GH. Se ha considerado durante mucho tiempo un factor beneficioso para el crecimiento del músculo esquelético, ya que la disminución de IGF-1 se relaciona con sarcopenia. Este eje activa la proteína quinasa B, también llamada AKT, que aumenta la síntesis de proteína vía mTOR. ¿Y hay alguna otra hormona? Pues también parece ser que el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo aumenta la testosterona, que es una hormona masculina anabólica, que estimula también la síntesis de IGF-1, aumentando la masa y la función muscular. Pero no hay muchos estudios que avalen esto, por lo que es necesario investigar más a fondo. Y entonces ahora, Melissa, ¿nos puedes hablar tú de algún otro factor que indique que funciona la restricción de flujo sanguíneo para el tratamiento de la sarcopenia? Pues un elemento clave es la hipoxia tisular. La hipoxia local mejora el metabolismo anaeróbico, generando un aumento de los niveles de lactato en la biopsia y la sangre, lo que resulta en una disminución del pH en las células musculares. La presión aplicada al flujo sanguíneo venoso limita el transporte y la descomposición del ácido láctico producido por los músculos, generando cambios en los fenotipos de las fibras glicolíticas. ¿Y entonces cómo ayuda esto a combatir la sarcopenia? Pues con la acumulación de los diferentes metabolitos, la inflamación celular y la activación de vías de señalización como mTOR, que ya nombraste, o MAPK, cruciales para la síntesis de proteínas musculares y por ende la hipertrofia muscular. Aunque esto solo se ha demostrado en jóvenes hombres. Y entonces la disfunción mitocondrial que va asociada a la sarcopenia, ¿se vería afectada de alguna manera? Sí, a través de flujos transitorios de sustancias y metabolitos durante la restricción de flujo, desencadenando respuestas en cascada que regulan las vías transcripcionales y mejoran la biogénesis mitocondrial. Este aumento en la producción mitocondrial contribuye a la regulación del calcio citosólico, amortiguando su concentración y mejorando tanto la función como la fuerza muscular. Vale, y entonces en cuanto al reclutamiento de las fibras musculares. Pues las unidades motoras tipo 1 se utilizan en actividades de baja intensidad, mientras que las de tipo 2 se reclutan en niveles de intensidad mucho más altos. Y la sarcopenia está asociada con una reducción de la proteína contráctil del músculo, principalmente debido a una reducción del área transversal de fibras tipo 2. Vale, y entonces ¿cómo actúa la restricción de flujo sanguíneo en este aspecto? Al producir isquemia, hipoxia y acumulación de metabolitos en los músculos, activa unidades motoras de fibras musculares, sobre todo tipo 2, lo que contribuye al reclutamiento de fibras de este tipo de fibras y a la síntesis de proteínas musculares a través de la vía mTOR. ¿Y cómo afecta a la neurodegeneración? Pues junto con el ejercicio aeróbico de baja intensidad puede mejorar la expresión de proteínas como PGC1-alfa, que ayuda a preservar la estructura de la unión neuromuscular y prevenir la degeneración muscular. Además, puede aumentar la capacidad funcional y niveles circulatorios de la
3NB, que es un tipo de colágeno que lo que hace es disminuir los niveles circulatorios de CAF, que es una molécula que aumenta con la edad y contribuye a la atrofia muscular. Por lo que se sugiere que este tipo de colágeno es un indicador útil para evaluar los beneficios de este tipo de entrenamiento en la sarcopenia, aunque siguen siendo necesarias muchas más investigaciones. ¿Y algún otro mecanismo relativo a la restricción de flujo sanguíneo? El reclutamiento de las células satélite. Las células satélite desempeñan un papel fundamental en mitigar los efectos adversos de la sarcopenia y mejorar la función muscular al proporcionar núcleos a las miofibrilas existentes, mejorando así la capacidad transcripcional. ¿Y qué sucede con el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo? Pues que el óxido nítrico, NO, lo que hace es aumentar la síntesis de HGF, un factor de crecimiento de hepatocitos, y este activa por sí mismo las células satélite, que a su vez crean nuevas fibras musculares, causando así la hipertrofia muscular. Genial. Entonces, con todo esto que acabamos de comentar, ¿qué ventajas presenta el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo para el tratamiento de la sarcopenia? Vale. Su aplicación con una carga de ejercicio baja demuestra resultados equivalentes o incluso superiores en comparación con el entrenamiento tradicional de alta intensidad. Se evidencian ganancias significativas de fuerza muscular y aumento de masa muscular en un breve periodo de tiempo. Además, se presenta como una alternativa valiosa para mejorar la fuerza y el rendimiento físico, especialmente en personas mayores y aquellos con sarcopenia y limitaciones físicas, porque su ejecución conlleva un riesgo mínimo de daño, haciéndola adecuada para poblaciones vulnerables. Además, la terapia muestra beneficios en la reducción de riesgos de coagulación sanguínea y ofrece nuevas perspectivas en el tratamiento de comorbilidades. Se destaca el efecto de transferencia cruzada, que es que este tipo de entrenamiento afecta positivamente músculos no restringidos, sugiriendo que esta terapia influye en el músculo incluso cuando no está bajo esta restricción. ¿Y alguna desventaja porque no van a ser todas ventajas, seguramente va a tener algunas limitaciones este tipo de entrenamiento? Claro, no está exenta de limitaciones. Una de las principales que se suele decir, es que la aplicación se ve restringida solo a los músculos periféricos, es decir, los músculos centrales de la espalda o del cuello no se verían beneficiados. Además, esta también puede causar malestar y daño muscular, siendo reportados niveles más altos de dolor y cansancio percibido en comparación con el entrenamiento tradicional. La presión aplicada al vaso sanguíneo también es la principal causa de este malestar. Y asociada a la recuperación del flujo sanguíneo puede provocar disfunción microvascular con liberación de moléculas inflamatorias y óxidos reactivos que afectan esta microvascularización y la permeabilidad del sarcolemo. Vale, ¿y qué efectos secundarios puede tener este tipo de entrenamiento? Puede conllevar unos cuantos: mareos, hemorragia subcutánea, somnolencia, entumecimiento, náuseas y picazón, resaltando la necesidad de prestar atención a la seguridad en aplicaciones clínicas. Vale, y cambiando un poco de tema, ¿qué variables influyen en la eficacia de este tipo de entrenamiento? Pues a ver, existen muchas variables que van a influir en los resultados del entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo. Por ejemplo, el tamaño del manguito, especialmente su ancho y la capa de tejido blando que hay entre el manguito y el vaso, pues va a ser crucial para la prescripción de entrenamiento con restricción de flujo. Actualmente se prefieren manguitos más estrechos para las extremidades superiores y más anchos para la extremidad inferior, que es donde se necesita una mayor presión. La presión del manguito también es un factor clave y se va a ver influenciada por aspectos como el grosor de la grasa del músculo, la rigidez arterial o la función endotelial. Según estudios actuales, se propone una presión máxima
de unos 140 milímetros de mercurio para el miembro superior y de unos 180 para el miembro inferior. En cuanto a la carga, como ya hemos comentado, parece que lo ideal es trabajar en torno a un 20-50% de la 1RM, siendo la carga inversamente proporcional a las repeticiones. Es decir, a mayor carga haríamos menos repeticiones para evitar provocar un sobreentrenamiento. Y en general es necesario realizar investigaciones sistemáticas con variables controladas para obtener resultados rigurosos, ya que hasta ahora la búsqueda sobre las condiciones más idóneas para el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo pues se ha llevado a cabo de forma independiente en diferentes grupos de edad, de sexo, con diferentes situaciones y por tanto diferentes factores que podrían interactuar entre sí, generando controversias. Vale, y os preguntaréis después de toda esta información qué perspectivas en el futuro tiene este tipo de tratamiento. Se sugiere un enfoque progresivo desde la restricción de flujo en reposo hasta la combinación con ejercicios de fuerza, especialmente llevados a cargas altas. Además, se plantea la posibilidad de combinarla con ingestas de aminoácidos para tratar la sarcopenia. Y se destaca la necesidad de integrar esta área con las diferentes ingestas. También se menciona la idea de estudiar la sinergia entre ejercicios de resistencia y aeróbico, con la aplicación de la terapia de restricción de flujo. Pero bueno, como siempre decimos, son necesarias muchas más investigaciones. Un placer tenerte hoy aquí. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Lo esperamos otro día con más y hasta luego.